Dicho eso, contarles que después de todo el proceso de trabajo de levantamiento de información que hemos venido haciendo por varios meses, hemos llegado a tener nuestro plan de coordinación. Tenemos un plan de coordinación provincial para la reducción de riesgos de Quillota. Aquí está. Lo que vamos a hacer hoy día, en esta jornada, les vamos a entregar una copia a cada uno en la mesa y les voy a pedir que lo vamos a ir revisando punto a punto. Y les pido que vayan haciendo sus observaciones, vayan subrayando, vayan poniendo sus notas. ¿Por qué? Porque después vamos a recoger esto y nos vamos a llevar estas observaciones y las vamos a integrar. Esta es una versión para la revisión de la mesa territorial, o sea, es una versión 1. Generalmente lo que pasa es que cuando uno empieza a revisar estos planes, hay una versión 1, hay una versión 2, hay una versión 3, una versión 4 y una versión final. La idea nuestra es poder recoger todas las observaciones de ustedes y poder hacer lo más rápido posible de aquí a que en la vuelta de marzo tener el documento ya para la firma del gobernador y que las empresas y los departamentos públicos lo firmen, los municipios lo firmen para poder tenerlo protocolizado, ¿ya? Así que les pido harta atención en lo que vamos a trabajar ahora porque es el plan de coordinación para la reducción del riesgo a nivel provincial que diseñó y trabajó esta mesa durante casi 4 o 5 meses, ¿ya? Y es un documento que tiene 47 páginas y establece los procedimientos, la normativa vigente, cómo se acopla esa normativa, así que les voy a pedir harta atención. Michelle, repártelo uno cada uno, por favor. Y yo, mientras voy a tener uno en la mano y también lo vamos a ir viendo algunos puntos acá adelante, ¿ya? Así que les pido harta concentración también a esto. Sí, que va a ser uno por organización, por favor, ¿ya? No uno por persona, uno por organización. Y yo puedo... ¿Hay uno acá? ¿Hay uno con otro? No. Hola. ¿A usted no le pasa de este? Ah, ya. Ustedes son de la municipalidad de Quillota. Ah, de la ¿y ustedes de la ruta norte? Ah, ya. Acá estamos todos solos. Sí. Michelle, si queda uno por ahí, es por organización, ¿ya? Igual dale uno grande porque ese está... No, al contrario, es un nombre de... Ah, sí, de la red. Esto me interesa. Se está haciendo influenciar por el Culiacán. Vale el equipo, Ya, atención por favor. Ya, adelante, en la hoja número, igual fuimos económico y lo imprimimos en blanco y negro, así que les pido disculpas, pero era para, mientras no tengamos la versión final, tenemos que trabajar y rayar esto. Ya, contenidos, página 1. ¿Cuáles son los contenidos del plan de coordinación para la reducción del riesgo a nivel provincial? Ah, y las válvulas me faltó con uno. ¿Cuáles son los contenidos? No, pero quédate tú con esa justa. Ah, también tiene otra. Es que otro. Si cambiamos algunas palabras y algunas cosas. Ya. Contenidos. Tiene la introducción, tiene el marco normativo institucional del plan, tiene los objetivos del plan, los alcances del plan, la organización funcional del plan, el funcionamiento de los grupos de acción, tiene la operatividad del plan, las etapas del plan, acciones operativas, tiene la sostenibilidad, la actualización y puesta en marcha, y aquí de nuevo repito puesta en marcha, de nuevo está cambiado eso, la bibliografía y el anexo de directorio de recursos, ¿ya?
La introducción. Vamos a ir a la página número 1. ¿Qué es lo que plantea la introducción? En términos bien generales, hace una descripción de qué es esta mesa territorial. ¿Ya? Ustedes pueden leerlo tranquilamente, pueden revisarlo. ¿Qué es la mesa territorial? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que busca promover y cómo se relaciona con la Agenda 2030, el objetivo sostenible número 17? ¿Cuál es el enfoque del diálogo democrático? Y además, ¿por qué el proceso de trabajo de la mesa se ha desarrollado en el tiempo? ¿Y cuál ha sido el resultado de este proceso? Un resumen bien ejecutivo. Y en ese cuadro, si ustedes ven ese cuadro que está ahí presente, que también está, indica cuáles fueron las amenazas detectadas por la mesa territorial en el proceso de trabajo. ¿Cuáles son esas amenazas a nivel territorial? Naturales. Para que ustedes lo tengan, esto es parte de todos los ejercicios de trabajo que hemos venido haciendo y hemos levantado con ustedes. ¿Cuáles son? Las que ustedes destacaron y las más importantes, las que debería abordar este plan y las que debería trabajar este plan. Les pido que si tienen alguna observación, rayen, escriban, no estoy de acuerdo, y lo podamos ir traspasando el documento que les entregamos. Primero, las naturales son terremotos, inundaciones y anegamiento y remoción en masa. Esas son las tres amenazas naturales que ustedes han levantado como prioritarias para el trabajo y el desarrollo de este plan de coordinación. Segundo, socionaturales, las que tienen que ver entre lo natural y la intervención humana. Sequía e incendios. ¿Ya? Los dos grandes temas que ustedes han levantado como mesa territorial. Y tercero, las antrópicas, las que tienen que ver directamente con la intervención humana, son la contaminación, derrumbe, afectación por actividades mineras, tráfico y accidentes de carácter vehicular, infiltraciones en napas subterráneas de los pozos negros, contaminación del aire y basureros clandestinos. ¿Ya? Quiero detenerme en esto, porque es bien importante. Además, estas tienen como su propia nivel. No todas son número 1. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es un feedback, que no lo hemos hecho, de cuál es la número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5, en prioridad. ¿Ya? Eso tiene que quedar como observación. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda respecto a esto? Estos son de los análisis que ustedes han desarrollado, ¿ya? De lo que ustedes han levantado como trabajo y en la discusión que han tenido acá en el territorio. Adelante, por favor. Permiso. Pásenlo. Gracias. ¿Qué hora tan cerca? ¿Cómo se entiende bien? Ya, no nos queda. Ya. Esperemos que. Sí. ¿No queda más de esto, Michelle? Ya estamos. ¿Quién tenía uno además? Sí, nos va a compartir uno a la mesa para que lo vaya realizando como mesa. Ya, además, en la segunda hoja, en la página número 4, arriba tienen los números para que lo puedan ver, página 4. En la página 4 se indica, en términos generales, cuál es la justificación, cuáles son los instrumentos que promueve a la normativa vigente. Voy a leer esto bien específico. En términos generales, este instrumento se define en el marco de la normativa vigente. ¿Quién? Actores, cómo, acciones, dónde, cobertura, cuándo, fases, actuar de forma preventiva y durante las diferentes fases de la gestión del riesgo de desastre, aprovechando los recursos y capacidades de los actores del territorio. Este plan se basa en la definición de 7 grupos de acción compuestos, ustedes después los vamos a ir viendo cuáles son los 7 grupos de acción. El plan tiene la estructura que les presenté anteriormente y tiene primero, también en esta parte de la introducción, la visión estratégica de la reducción del riesgo de desastre y la gestión del riesgo de desastre. ¿Ya? ¿Se acuerdan de ese cálculo?
¿Qué es un riesgo de desastre? Son las amenazas, con las vulnerabilidades, con la exposición, partimos de una capacidad local. ¿Se acuerdan que las amenazas eran las que nosotros en el fondo podíamos detectar, las que eran percibidas por la sociedad o las que eran condicionadas por otros datos? Las vulnerabilidades tenían que ver con otros factores como por ejemplo la cercanía al lugar o incluso la pobreza que tenía ese lugar, etc. Que son una serie de elementos que nutren la vulnerabilidad como estructura. Y la exposición tiene que ver directamente en cuanto a la proximidad que existe respecto a la amenaza. O sea, si yo vivo a la orilla del mar, en el fondo tengo más riesgo de un tsunami que una persona que vive en la punta del cerro, en el fondo. ¿Ya? Y lo mismo pasa si yo vivo cerca de un volcán, o dependiendo de dónde esté la amenaza y de cómo yo esté en el territorio de la amenaza, en el grado de exposición que tengo. Y eso, por la capacidad local, tiene que ver con que si en el territorio existen planes de coordinación, existe articulación, existe inversión, existen instituciones que responden a esta amenaza, a esta vulnerabilidad, etc. Si eso está en 0 y eso está así en 100, todo por 100, estamos en la B. Pero nosotros tenemos amenazas, que son las que ustedes vimos acá anteriormente, tenemos vulnerabilidades, por supuesto, tenemos exposición y tenemos capacidad local. Este documento lo que busca es ser una capacidad local para abordar riesgos de desastre del territorio. Dicho eso, ¿se acuerdan que también existe un vocabulario? ¿Ya? Ese vocabulario identifica descriptivamente lo que es una amenaza, lo que es una vulnerabilidad, una exposición y una capacidad local. ¿Ya? Bien descriptivo. Después, en la página número 6, aparece la visión estratégica que tiene el proyecto y la que tiene la mesa territorial para la reducción del riesgo de desastre. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos? Planteamos que existe un ciclo, aquí no se ve muy claro, pero existe un ciclo, en su lámina se ve mejor. Un ciclo de la gestión del riesgo de desastre. En la página 6. Un antes, un durante y un después. ¿Ya? Este plan lo que busca es dar respuesta al antes, al durante y el después. Pero el durante con funciones bien particulares y bien específicas que no interfieren en las labores que desarrolla el Estado para esta materia. Después vamos a explicar por qué. Si nos vamos a la página número a la 8, que eso es lo que quiero que vean primero, la página número 8, hay algo que se llama marco normativo e institucional del plan. ¿Qué significa esto, marco normativo e institucional del plan? Significa que nosotros tenemos una serie de soportes que tiene el plan. Soportes legales que van desde lo internacional hasta lo nacional, regional y provincial y comunal. O sea, tenemos una escala así gigante. El marco normativo en el cual se sustenta este plan son los principios que hoy día rigen a la gestión del riesgo a nivel internacional. ¿Ya? O sea, tenemos principios que rigen a la norma de gestión de riesgo internacional. ¿Cuál es eso? El primero es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. ¿Ya? ¿Qué es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre? Es un documento de Naciones Unidas donde todos los países que participan en Naciones Unidas, 167 más o menos, se reunieron en Japón, en la ciudad de Sendai, y revisaron un protocolo que era un protocolo anterior que se llamaba Marco de Hyogo, y dijeron, ya, vamos a cambiar el Marco de Hyogo porque ya no está actualizado. Y el año 2015 lo actualizaron y crearon este Marco de Sendai. El Marco de Sendai establece objetivos, igual que este plan, metas, actores, estrategias, etc. Pero la clave de este Marco de Sendai es que tiene 4 prioridades de acción. Le dice a los estados del mundo
ustedes tienen que hacerse responsables de estas 4 acciones concretas y prioridades. Son las prioridades para vuestro país. La primera es que comprender el riesgo de desastre. La primera prioridad, prioridad 1, comprender el riesgo de desastre. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que fomentar el conocimiento del riesgo de desastre en la población, en el Estado, en las instituciones y en todos los actores que se desarrollan en el país. Luego, la prioridad 2 dice fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar dicho riesgo. ¿Qué es esto? Es lo que nosotros hacemos en la mesa territorial. Poder reunir a sociedad civil, a los actores privados y a los actores públicos para que se organicen en función de la gestión del riesgo de desastre. ¿Qué es lo que dice el marco de Sendai? Y esto es algo bien crítico, que son los estados por sí mismos no lo pueden hacer y requieren del apoyo de la sociedad civil, de la articulación pública y del sector privado para gestionar el riesgo de desastre. Esta discusión la tuvimos en alguna mesa. ¿Se acuerdan que dijimos que habían estados que eran así potentes, que, no sé, el estado alemán tenía, no sé, administraba el 40% del Producto Interno Bruto del país? Y es un estado que es millonario, entonces por lo tanto tiene todo, no hay necesidad, o sea, quizás a veces hay actores privados que participan del desarrollo, pero el estado por sí mismo puede. En cambio el estado chileno, dijimos que era un estado mucho más reducido, que tenía menos recursos, en comparación a nivel de la región de Latinoamérica, somos los más ricos, etcétera, todo, pero igual seguimos siendo dependientes de otras instancias. Y lo dijimos, por eso el marco de Sendai y sobre todo esta prioridad es como anillo al dedo al desarrollo de este plan también. La tercera prioridad es invertir en la reducción del riesgo de desastre, que es lo que le dice el marco de Sendai a los estados: invierta en la reducción del riesgo de desastre. ¿Por qué? Básicamente porque se ahorra más lucas en el largo plazo. O sea, usted cuando le ocurre un desastre va a gastar 7 o 10 veces más de lo que hubiese gastado si hubiese tomado las medidas preventivas anteriormente. ¿Ya? Entonces le dice a los estados: invierta. Luego, la prioridad 4 dice aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Lo que le está diciendo es que tenga una estructura que le permita coordinarse para actuar de manera eficiente después de un desastre y también antes de un desastre, que lo plantea igual. Y dice, si nosotros estamos bien coordinados, le dice a los estados, si los estados están bien coordinados internamente, lo más probable es que superen su crisis rápidamente. Chile es un ejemplo, igual a nivel de región, de cómo ha abordado después del 2010 una serie de catástrofes y también de desastres naturales y también de emergencia respecto a los procesos de rehabilitación. Si uno mira a otros países como Haití, que es un país más pobre, más desprotegido, se va a dar cuenta que el terremoto todavía están reconstruyendo el terremoto. ¿De qué año fue ese terremoto? 2010. ¿2010 también? O sea, todavía están en un proceso de recuperarse. O sea, han pasado 9 años y todavía... Y eso es una realidad, ¿ya? Es algo que uno puede medir a nivel global. ¿Cuál es el otro fundamento de este plan? Es... No, si esa no está en el dibujo, esto está en el plano. En el plano. Ya. Otro de los fundamentos son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué plantean los ODS? Plantean dos cosas bien concretas. La primera dice de que mediante el objetivo 17, que es como promover la alianza entre diferentes actores, lo que nosotros estamos haciendo a través de esta mesa es promover la alianza entre diferentes actores y nos permite coordinarnos para cumplir la Agenda 2030. La Agenda 2030, a su vez, en los distintos ODS, ha planteado en distintos ODS, si yo mal no lo recuerdo, el 11, el 9 y el 8, ¿sí?
No, sí, el 8, el 9 y el 11 ha planteado que la gestión del riesgo de desastre con un diseño, con una estructura, logra mejorar las condiciones del territorio. O sea, si yo actúo de manera preventiva, lo más probable es que esos eventos que puedan perjudicar al territorio no sucedan, o sucedan con una menor intensidad. Eso es bien significativo porque de una u otra manera los ODS también nos aportan a tener esta mirada sostenible del proceso, ¿ya? Dicho eso, tenemos los marcos internacionales, marco de Sendai, Agenda 2030. Estoy en la página, todavía en la página 9, ¿ya? Y ahora vamos a la página 10, ¿ya? ¿Voy muy rápido? ¿Está bien? No, está bien. Esto, ¿saben por qué es importante? Para que ustedes lo tengan clarísimo. Después este documento se lo vamos a echar impreso, bonito, en colores, pero para que ustedes le digan, oye, ¿a usted de dónde se le ocurrió esta cuestión? Ya, hay un protocolo internacional que se llama Marco de Sendai, hay una Agenda 2030 que promueve el desarrollo sostenible, que es de las Naciones Unidas, también el Marco de Sendai de Naciones Unidas, y después nos vamos a lo que es los planes y los políticas y los planes nacionales. Ya, y esto es bien importante, porque aquí es donde nosotros tenemos que apoyar mucho a la gobernación, porque en el caso de la provincia de Quillota no tenemos, la realidad es que no tenemos una ONEMI en el territorio y tenemos hoy día una protección civil que está funcionando, que está operando, que se está articulando, que está dando el ejemplo, que son es la gente de Quillota, ¿cierto? Es la gente de Quillota. Y el resto de los municipios están en un proceso de articulación, en un proceso de mejorar sus condiciones y dándole una institucionalidad a la protección civil, ¿ya? Pero en términos prácticos, en el territorio, hoy día, a nivel provincial, tenemos una persona que es que era Josué y ahora es Don Jaime, ¿ya? Don Jaime Jara, que está en un proceso también de que aún no está, aún no está nombrado, donde aún no ha firmado su decreto de nombramiento, entonces igual yo no entiendo que sea complejo para él, pero él estuvo en nuestra reunión de coordinación y bien. Ya, dicho eso, les voy a pedir, dicho eso, tenemos, por favor, los planes y las políticas nacionales ¿quién es el actor más importante que articula el marco de Sendai y parte de la Agenda 2030 en términos de gestión de riesgo de desastre? Es la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI. ¿Cuáles son sus funciones principales o cuál es su objeto? Porque ustedes van a ver el nombre, dice Oficina Nacional de Emergencia, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Ya. Pero la ONEMI, en su origen, es una oficina de emergencias, no es una oficina de gestión del riesgo de desastre. Por eso ha costado tanto también que entiendan de que hay un antes, que hay un durante y que hay un después. ¿Ya? El durante, son todos expertos en el durante, bomberos, la Cruz Roja, la ONEMI, CONAF, todos saben cómo apagar un incendio, cómo atacar una situación, pero en el antes, cómo prevenir, y en el después es donde tenemos hoy día aún que avanzar y tenemos aún hoy día que mejorar ciertas cosas. ¿Para qué? Para prevenir situaciones como las que hemos tratado en todas las sesiones que hemos visto ya durante este año, durante el año que pasó. La historia de Chañaral, las historias de los buques, esas se las comenté a ustedes, ¿no? De los barcos de ANSA y que el capitán de Puerto no tomó la decisión y se llevó como 10 barcos el tsunami, cosas como esa, y la coordinación permite evitar daños colaterales o daños mucho más complejos. Entonces, la ONEMI tiene hoy día, en la actualidad, como que se actualizó. Ya dijo, ya no podemos resolver emergencias, sino que tenemos que mirar un poquito más allá. Y a partir como del año, para ser realista, el año 2002 ellos tienen una reforma, pero a partir del año 2010, después del 2010, 2012 más o menos,
Ellos dicen, ya, ¿saben qué? No es suficiente solo estar a cargo de la emergencia porque no servimos solo para los tiempos de guerra, diría un militar. Tenemos que también saber funcionar en los tiempos de paz y después posguerra. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que hace la ONEMI en la actualidad? Esto es puño y letra de su declaración de principio institucional, etc. Dice: A. Monitorear amenazas en coordinación con los organismos técnicos respectivos. B. Establecer alertas tempranas. C. Asesorar a las autoridades en materia de gestión de riesgo de desastre. D. Coordinar el CNPC. ¿Ya? Después vamos a ver qué es el CNPC, Sistema Nacional de la Protección Civil. Trabajar por la resiliencia territorial. O sea, lo que nosotros hacemos es resiliencia territorial, lo que estamos haciendo en esta mesa. Y F. Desarrollar capacidades y herramientas para la gestión del riesgo de desastre. El flujograma que está ahí presenta en términos generales la estructura y los planes estratégicos que ellos tienen para sus propios principios. ¿Ya? Ustedes lo pueden revisar, lo pueden ver. Esto es de puño y letra de su declaración de principios. Esto no es escrito, yo no inventé nada y aquí está escrito. Si nos vamos a la página número 11, aquí empieza el drama. La ONEMI, tenemos estos marcos internacionales. La ONEMI es la que debe articular. Y aquí empieza el drama gigante, pero no es un drama, es un orden, pero un orden que hay que comprenderlo bien y es importante que ustedes lo entiendan muy bien. Marco normativo e institucional del país. En la actualidad existen planes y políticas nacionales. A nivel nacional existen 10 planes. ¿Ya? Esa es la realidad. Eso es lo que está en las fuentes de información, en lo que promueve la Oficina Nacional de Emergencia. 10 planes a nivel nacional. ¿Cuáles son esos planes? Acá en el documento del Plan de Coordinación de Quillota están ordenados por fechas, porque es complejo comprenderlos al azar. Entonces uno tiene que entenderlos desde las fechas. ¿Para qué? Para entender de por qué viene uno y después otro. ¿Ya? No es al azar de que existan 10 planes y uno se puede perder en el tiempo, porque si toma uno, así lo escoge así al azar, no va a entender el contexto del plan y se va a perder. Por lo tanto, es importante comprender las fechas, está ordenado por fechas, del más antiguo al más nuevo y su incidencia. Ya, el primero se llama Plan Nacional de Protección Civil, ¿ya? Y es del año 2002. En el documento, ¿qué es lo que plantea? Lo vamos a leer. El Plan Nacional apunta a disponer de una planificación multisectorial en materia de protección civil, de carácter indicativo, destinada al desarrollo de acciones permanentes para la prevención y atención de emergencias de desastres en el país a partir de una visión integral de la gestión de los riesgos. ¿Ya? El Plan Nacional de la Protección Civil del año 2002 es como la masa madre. ¿Todos saben lo que es la masa madre del pan? Es como de donde uno puede hacer todos los cakes, todas esas cosas. Es como la levadura, es como el producto base de todo lo que vamos a ver después. Algunas personas, y en mi ocasión, creo que, es mi opinión, pero no es la realidad, porque uno tiene una opinión y la realidad hay otra. Mi opinión es que este documento es bien interesante y es suficiente para comprender todo el proceso. Sin embargo, se han incluido otros documentos que podrían orientar como a la confusión de algunas cosas. Incluso las mismas instituciones, cuando les dan una orden operativa, y esto usted lo debe saber bien, porque le ha tocado a Carabineros, le ha tocado al Ejército, funcionar con estos planes, tienen algunas cosas que a veces no están muy claras. Eso no es responsabilidad es responsabilidad, yo diría, o no hay responsabilidad, hay responsabilidad de quien tiene la facultad de coordinar estos documentos. Quien tiene la facultad de coordinar estos documentos es la ONEMI. Pero ¿qué pasa cuando hay un evento
y hay una autoridad que ha asumido un día antes. ¿Tiene alguna capacidad de comprender el sistema? Ninguna. Lo que nosotros estamos haciendo aquí en esta mesa es el desafío de comprender el sistema y articular nuestro plan al sistema, o sea, poder ser como un apoyo al sistema, porque es complejo. Lo vamos a revisar. Luego de este plan, hay otro que se llama Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Y es un plan 2015-2018, es como a 3 años. ¿Y qué es lo que establece? Es un instrumento que define objetos estratégicos, programas, acciones, plazos y responsables que permiten materializar lo establecido en la política nacional para la gestión del riesgo vigente en Chile. Entonces, hay un plan. Hay un plan estratégico. ¿Qué es lo que es el plan estratégico? El plan estratégico responde a las necesidades de la política, que en la política son todos los instrumentos y todos los documentos que existen para desarrollar la gestión de riesgo en el territorio. ¿Ya? Es súper importante que ustedes lo tengan claro y que diferencien. Yo me guiaría siempre por los planes. Los planes son como igual que la Biblia. O sea, dice A, B, C, D, F, G, y eso es lo que debe suceder en la realidad. A, B, C, D, F, G. ¿Ya? No puede pasar otra cosa, por favor. Un poquito enredado, la verdad vine a las primeras sesiones, ¿Sí? Después estuve enviando a alguien y vuelvo acá. Resulta que de una u otra forma lo que está planteando fue lo que se vio en las primeras sesiones. Ahora, a nivel individual de cada uno de los integrantes de acá, que conozca que sea uno u otro plan, operativamente, ¿cuál es el beneficio? Yo creo que aquí debe saber qué se inserta la mesa dentro de esto y ver, en la introducción, por ejemplo, me llama la atención cómo hacer conjugar la definición de desastre con los objetivos de la mesa. Porque si tú me dices que alguien se adjudicó un contrato para ver esta solución, y si estamos tirando cosas aquí que se identifican para la provincia y que quizás no califiquen en la definición de desastre, como que se está abriendo mucho, y lo que realmente a lo mejor necesita la comunidad es que se enfoque específicamente a lo que verdaderamente puede ocasionar un desastre que implique gran cantidad de muertes, pérdidas, impactos económicos, ambientales que excedan la capacidad de la comunidad. Entonces, O sea, es que, sí, es que para pegar el término general, el plan de coordinación, la mesa tiene distintos productos. Tiene un producto que se llama Plan de Coordinación para la Reducción del Riesgo, que es este que estamos revisando. No riesgo de desastre. Riesgo de desastre, sí. Un riesgo específico, Exacto. riesgo de desastre. El Plan de Reducción de Riesgo para la Reducción del Riesgo de Desastre. Claro. Este plan de coordinación es un plan de coordinación que construyó esta mesa y que fue estructurado para tener una coordinación a nivel territorial. El estudio es otro producto, es otra cosa. Claro. El estudio lo va a hacer una consultora dedicada a evaluar las amenazas en términos científico-técnicos. Esa es la respuesta. Las amenazas que están descritas ahí son amenazas que la academia y la literatura establecen como amenazas reales. Esas son amenazas reales que establece la academia y los que estamos dedicados al estudio de la gestión de riesgo de desastre. Terremoto. Sí, en ese contexto es lo que se... Hay algunos quizás que le veía incendio. Es decir, un incendio, pueden haber, no sabrá bombero acá, de cuántos incendios que hay, puede catalogar alguno como desastre. Sí, que vamos a llegar a esa parte. Hay una parte que se llama operatividad del plan, y ahí están los sistemas de alerta. Los sistemas de alerta discriminan entre los distintos niveles de emergencia, desastre y catástrofe. ¿Ya? Por eso es importante que sigamos, porque esto es solo el marco normativo. Esto es como en la tesis, o es como el marco teórico. El marco teórico. Es solo el marco teórico en el cual estamos. Pero estamos en un contexto acá local, y este es el contexto, lo que hay. Sí, yo entiendo que porque cuando partió esto habían otras personas que eran moderadas. Sí. Sí, pero ojo que el tema, para poder continuar, el tema es que en el marco teórico, por favor, en el marco teórico, ¿por qué les pido que revisemos esto? Porque en la información que se hicieron en la mesa, en la información que se tenía en las primeras mesas, no estaba
actualizada la información. ¿Por qué? Porque, vamos a llegar a esa parte, porque hay distintos planes que aparecieron en el año 2018, partieron en el 2018 y algunos se inauguraron recién en junio del 2018 y rigen la nueva estructura. Entonces, cuando nosotros estábamos revisando esto, en algún momento, estos planes ni siquiera estaban decretados. O sea, ni siquiera en ese contexto, ni siquiera el presidente o la presidenta los habían firmado para promulgarse. ¿Ya? Entonces, les pido harta atención porque es un tema, la primera parte denso y después va a ser bien fluido, porque ahí está explicado. ¿Y por qué les pido esto? Porque nosotros en Chacabuco hemos tenido algunos problemas respecto a esto, porque para evitar la descoordinación y para evitar los malos entendidos respecto a las funciones de cada uno de los actores que comprometen el plan, es súper importante entender el marco normativo institucional, porque si no comprendemos el marco normativo institucional, actuamos de manera voluntaria y sin entender que existe una norma, que hay una estructura. ¿Ya? Dicho eso, continúo. El número 3, Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, del año 2016. ¿Qué es lo que es el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre? Es las bases políticas que data del año 2013 con el trabajo de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, coordinada por la ONEMI. ¿Cuál es el objeto del documento? Es otorgar al Estado de Chile un instrumento o marco guía que permita desarrollar una gestión integral del riesgo, donde se permite articular políticas generales con políticas transversales y políticas sectoriales. Entonces, este es otro documento, más complejo aún. Entonces, te dice Plan Nacional, la masa madre, te dice que hay un plan estratégico al 2015-2018 y después te dice que hay una política nacional que es la que articula todo el proceso. ¿Ya? Pero resulta que la política es posterior al diseño de los planes. ¿Ya? Esto en la realidad generó una discusión tremenda en el tiempo que se hizo. ¿Por qué tenemos una política, tenemos un plan, tenemos una estrategia? Es confuso, ¿cierto? Pero esos son los instrumentos que tenía el Estado de Chile para esto. Confuso. Entonces ya, se decidió que fuese el año 2016 esta política la que articulara todo el resto de los instrumentos. Entonces, es el plan La Masa Madre, es como el origen de todo. El plan estratégico ya no está vigente a la fecha de hoy día, se cerró. La política nacional es la que estructura y la que articula todos los documentos con todos los estamentos del Estado. ¿Ya? Súper importante. ¿Por qué? Dígame. ¿A qué te refieres con que está cerrado? Porque está el 2018. Está 2018, no está vigente. ¿Sí? Pero ¿por qué es importante considerarlo? ¿Por qué lo presentamos? Porque efectivamente yo no sé hasta cuándo va a aparecer el 2019-2021. Entonces lo más probable es que tengamos que esperar hasta el 2020 para tener el 2019. ¿Ya? Entonces este es nuestro hoy día. Y aquí les pido harta atención, porque aquí todos estos documentos son nuevos y vigentes. Ustedes nunca vieron estos documentos. En el año 2017 se crea el Plan Nacional de Emergencia. ¿Qué es el Plan Nacional de Emergencia? El Plan Nacional de Emergencia básicamente trabaja en el durante una situación de riesgo. El durante es cuando está sucediendo o ha sucedido una situación que daña a la población o genera algún problema que nosotros le hemos llamado riesgo. Un incendio, un derrame químico, y que tiene una afectación de carácter territorial a nivel nacional. ¿Ya? Súper importante. Ese plan nacional, de ese plan nacional, después se desprenden otros planes. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que dijo? Ya, les pido que avancemos rápido esto. El plan nacional, después de este plan, se desprenden otros planes. ¿Cuáles son estos planes?
La ONEMI dijo que no era suficiente tener un plan nacional de protección civil, un plan estratégico, una política nacional, ni un plan nacional de emergencia, sino que teníamos que tener ahora un plan nacional, pero por variable de riesgo. ¿Ya? Y además de estos planes, hay un planes nacionales de variables de riesgo. ¿Ya? ¿Cuáles son? Incendios forestales. Entonces usted, es muy interesante porque usted se mete lo busca y usted quiere saber cómo procede el Estado en función de un incendio forestal, Plan Nacional de Incendio Forestal. Luego, por un tema volcánico, Plan Nacional por variable volcánica. Se quiere meter por tsunami, Plan Nacional por tsunami. Quiere ver un problema de remoción en masa, las directrices de remoción en masa, Plan Nacional de Remoción en Masa. Y este Plan Nacional específico por variable de riesgo de materiales peligrosos. ¿Se acuerdan la otra vez que había vino gente de Cemento Melón? Chiquillos, por favor, les pido atención. La gente de Cemento Melón, ¿se acuerdan que había venido y tuvimos una reunión con sociedad civil respecto a un tema de gas y materiales peligrosos? Ahí está la referencia. Materiales peligrosos. Materiales, y existe un documento, usted lo descarga, lo exprime y puede entender el procedimiento. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque son las directrices que se deben seguir para la gestión de los riesgos a nivel territorial. Y además, el número 10, que esto es súper importante para los organismos sectoriales y los que tienen vinculación con los organismos sectoriales. Minería, energía, usted está en energía, salud, cada uno de los ministerios de este país tiene que tener un plan sectorial para la gestión del riesgo de desastre. Jorge, disculpa. Sí. Aquí no hay ninguno de referencia a la escasez hídrica. Es que eso es lo que quería preguntar, decirle. El plan sectorial de escasez hídrica debería estar en el MOP, en la DOH o en el Ministerio de Agricultura. ¿Ah? No lo sé. No lo sé porque no hilé tan fino, porque si no, aquí hubiese llegado a ¿cuántos ministerios son? 23. No hay. ¿Ah? No hay. No hay. ¿No hay? Existe solamente una minuta que la decretó la DOH. Ya, ahí hay la información. Solamente. Hay un dato. Yo de verdad no lo sé, por eso les mentiría si lo supiera. Pero debería existir, cada organismo sectorial debería tener su plan para eventuales emergencias y gestión de riesgo. Yo sé que minería lo tiene, que lo tiene de facto, que lo tiene el Ministerio de Energía, lo tiene. Sé que el MOP tiene para algunas cosas, no sé si para todas, pero sí debería esto funcionar en la realidad. Ahora, se ha ido poco a poco articulando, como yo les mencioné en algún momento, esto de la gestión de riesgo de desastre es relativamente nuevo. Entonces, aún se está incorporando el enfoque en los territorios. Ya, y este es importante, por favor, atención, este es muy importante. Nosotros, a nivel regional de Valparaíso, hay dos documentos que podríamos tomar como guía y que nos pueden orientar en todo lo que nosotros hacemos respecto al tema de emergencia y gestión de riesgo. Uno de esos es el Plan Regional de Emergencia 2017-2018, la fecha de la publicación. Este es el vigente para la región, así para mucho tiempo. Y ustedes lo pueden descargar de la página de la ONEMI y está ahí. Y incluso está Quillota mencionado, cuáles son los elementos de coordinación, quiénes son los que se articulan. Debe tener como unas 45 páginas y es fácil de leer y está bien estructurado. Ahí uno al tiro se da cuenta cómo funciona a nivel regional el sistema de gestión de riesgo y de emergencia. Y además, la región de Valparaíso tiene su propio plan específico, ¿ya? Y que está enfocado, y aquí la CONAF tiene que haber trabajado en eso, que es el de incendios forestales. Y lo divide en rurales, interfaces y urbanos. ¿Ya? Incendios forestales rurales, interfaces y urbanos. ¿Ya? También un documento bien interesante porque uno lo puede revisar y ahí también está súper claro quién está a cargo de qué, cuándo, cómo, dónde, costos y todo va a aparecer. Esa referencia.
Marco normativo, página número 14. Marco normativo. ¿Cuál es el marco normativo? Hay distintas escalas. La gestión del riesgo de desastre en Chile es multiescalar y multisectorial. Que nunca se le olvide esa palabra. Multiescalar y multisectorial. ¿Qué significa multiescalar? Que tiene planes nacionales, tiene planes regionales, tiene planes provinciales y planes comunales. Y además tiene planes sectoriales por área. Energía uno, minería otro, agua otro. Entonces cada uno de las organizaciones que ustedes participan y se desarrollan, medio ambiente otro, pueden ustedes dirigirse al ministerio sectorial o a la organización sectorial y averiguar si existe alguna materia relacionada a la reducción de riesgo en esa específicamente. ¿Ya? Y existen planes funcionales coordinados que deberían ser públicos para que ustedes también pudiesen acceder. ¿Ya? ¿Cómo se estructura esto? Y quiero que pasemos rápidamente en la página 15. Página 15, eso lo vamos a ver al final. Página 15. Hay, a nivel nacional, está la Constitución, por supuesto, que establece que es un deber del Estado dar protección a la población y la familia. ¿Ya? Eso, clave. Luego están los comités de protección civil, que son actores del Estado que se coordinan para darle protección a ustedes frente a una situación de emergencia o una situación de desastre de carácter nacional. También existen distintas escalas. Está nacional, regional, provincial y comunal. Este comité tiene las mismas dimensiones. Y en multisectorial, también es multisectorial. Entonces, toda la gestión del riesgo de desastre en Chile y todo el marco normativo es multisectorial y multiescalar. Entonces, si yo digo, oye, existe un comité provincial a nivel, comité de protección civil a nivel regional, sí. ¿Quiénes lo componen? Diferentes actores de diferentes organizaciones. Y aquí tiene sus funciones, ustedes las pueden leer ahí cuando la idea es que van a hacer observaciones ahora, pero ahí están las funciones y los objetivos concretos de lo que ellos realizan. Luego hay otra institución a nivel nacional que se llaman los comités de operaciones de emergencia. Ahí participa Carabineros, participa el Ejército, participa Bomberos, participan los actores estatales que están en el ámbito operativo de una emergencia, o sea, que van a donde las papas queman, donde está pasando la situación y tratan de mitigarla o resolver la situación. ¿Ya? A nivel regional, página número 16, está también en los comités de operaciones en el primer punto, después el gobernador y el intendente, y después pasamos al nivel provincial, que aquí establece también toda la normativa legal que hay para articular la protección civil a nivel territorial, y se establecen varios elementos normativos. Y el más importante, yo quiero leer lo que está en la página 17 al principio, y dice: encargados de emergencia a nivel provincial, que es don Jaime y antiguamente fue don Josué, que son los encargados de articular todo este sistema que vimos anteriormente, toda esta normativa a nivel territorial. ¿Ya? Algo que no es tan fácil, algo que no es tan sencillo y que requiere de ciertos apoyos. Después vamos a ver por qué este plan ayuda bastante. Luego, a nivel comunal, está también el Comité de Operaciones de Emergencia Comunal. ¿Quién es la máxima autoridad del comité? El alcalde. ¿Qué será la máxima autoridad del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia? El presidente de la República. A nivel regional es el
intendente, a nivel provincial y a nivel comunal, multiescalar, multisectorial. Siempre hay que tener esa mirada. Entonces, si yo miro, oye, el Comité de Operaciones Nacional no ha hecho nada, ¿quién es el culpable? Presidente de la República. A nivel regional, el intendente. A nivel comunal, el alcalde. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes entiendan esto porque también nos permite articularnos de mejor manera y saber a quién buscar y quién tiene el poder en el contexto de una situación de desastre o emergencia. ¿Ya? Y también, aquí también en la página 17, está el rol de las municipalidades. ¿Ya? Que en el caso de la provincia de Quillota está la comuna de La Calera y la comuna de Quillota, que tienen hoy día oficinas de protección civil en desarrollo, con todas las cosas buenas, con todos los recursos, con los recursos, pero están en un proceso de tener una oficina de protección civil que esté en el estándar de la normativa que hemos realizado anteriormente, y es un desafío también para ellos, para que ustedes también, como actores privados, sociedad civil y público, entiendan de que es un desafío para ellos también. ¿Ya? No es que tengan así recursos ilimitados ni nada, sino que están en un proceso también de poder articular todo este sistema de mejor manera. Y aquí también le dice la misma como una esquemita, que ahí está el nacional, que es el gobierno de Chile, responsable a nivel provincial. En la administración territorial está el gobierno de Chile y las municipalidades, ya la intendencia y las municipalidades. Dicho eso, en la página 18 está ese flujograma que ven ahí, es explicativo, y la idea es que cuando tengamos alguna situación en la cual debamos coordinarnos, esta sea como nuestra Biblia, porque igual nos sirve para poder entender dónde estamos. Y en esta figura aparece el esquema de cómo se coordina todo el sistema. Ya en la escala, quiénes son los ámbitos de prevención, de respuesta, dónde está la ONEMI. La ONEMI se coordina directamente con el Ministerio del Interior. De ahí están los comités de protección, los comités de emergencia, está la representación nacional, la representación regional, la representación provincial y la representación comunal. Entonces, si yo tengo una emergencia en mi comuna, ¿a quién debería recurrir? Al alcalde. Y el alcalde debería tener una oficina de emergencia. Aquí en la provincia tenemos dos oficinas de protección civil, que es La Calera y Quillota. Tenemos otra oficina de emergencia que está en desarrollo de... ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué? ¿Usted está constituido como oficina de protección civil? ¿Pero está constituido como oficina de protección civil? No, porque nosotros no tenemos la planta. Ya, ese es un tema. Pero después lo podemos conversar, pero es un tema bien particular. Jorge Nogales tuvo un incendio ahora. Ya. ¿Cómo hicieron el plan de emergencia ustedes con el asunto agua? ¿Cómo? Ustedes tuvieron una emergencia en lo que era Pucalán, ¿cierto? En el incendio. Pucalán, en el Polígono, en la Peña, en la Cuesta. ¿Cómo resolvieron el asunto de agua? Nosotros, camiones de aljibes privados, particulares, privados de las empresas contratistas, los camiones de aljibes municipales y los camiones de incluso hasta la emergencia Calera, nos apoyó. ¿Pero recargaban en algún estero, río o...? No, los camiones aljibes no pueden recargar en estero, porque tienen resolución sanitaria, tienen que ser en grifo. ¿En grifo? O en la planta de menor. ¿Quién administró los grifos? ¿En qué...? Los grifos, cuando se decreta la alerta roja, se administran los grifos de Nogales, que hay uno que está al lado de la COPEC y el otro es en artificio. Ah, ¿pueden intervenir los...? Solamente en alerta roja. ¿En alerta roja? Vamos a entrar en ese escenario, porque ¿por qué es importante que ustedes comprendan la normativa? Por lo mismo que dice, ¿cuál es su nombre? Marcelo. Porque hay una normativa, porque también ellos tienen que actuar bajo la ley, porque no pueden actuar fuera de la ley. Por eso es importante conocer... De hecho, les comento, y no está ESVAL, porque ese es un tema que nosotros teníamos conversado el otro día con Héctor. ESVAL, a nosotros no podemos sacar agua por lo menos en Nogales, tenemos que ir a sacar a la Cruz. Y si no está decretada alerta roja, ¿cómo manda un camión aljibes de Nogales a la Cruz para apoyar a bomberos?
Se quema todo Nogales. Se quema todo Nogales. Ya. Por eso el tema, ya, son temas bien. Ya, les pido que ya vamos a ir a. Nos queda poquito para ir al break. 2 minutos, les pido esto. Revisado este marco normativo, que es un marco normativo complejo, no es fácil. De hecho, en todo el mundo, como los sistemas de protección civil son complejos, y no es solo el caso de Chile, hay otros que es mucho más complejo, pero nosotros tenemos hoy día algo más concreto. Podríamos nosotros imprimir todos los planes, los documentos y enfocarnos según nuestras necesidades. Uno también tiene que tener una actitud de comprender la emergencia, comprender la gestión del riesgo a partir también de una lectura técnica del tema. Por eso el plan de coordinación tiene todo este marco normativo y que son casi 15 páginas y que en cierta manera hace un análisis general a cada uno de los componentes que establece el Sistema Nacional de la Protección Civil. Les pido a quienes tengan mayor especialidad en esto y que conozcan mayor este tema, que nos puedan hacer un feedback también respecto a algunas cosas. Ya sobre todo, por ejemplo, a detalles como él plantea. A nivel comunal, él no puede sacar agua. Eso es bien interesante. Porque a veces la sociedad civil lo ve absurdo, absolutamente absurdo. Pero hay un marco normativo que establece ciertos parámetros. Y hay cosas que Marcelo nos podría explicar después en otro momento, que son mucho más de detalle. Hay cosas que, no sé, si necesitáis adquirir un bien, ellos adquieren una caja chica, ¿usted o no? O sea, hay montos, hay todo lo que está regulado por el tema de presupuesto, hay para emergencias. Y todo eso se va, en el momento tienen un determinado monto. Si es que hay, por ejemplo, y nos sobrepasan los montos, nosotros podemos igual, por ejemplo, la contratación de más camionaje lo podemos hacer. Después se hace una modificación presupuestaria. Eso está, siempre se ha hecho, todos los municipios lo pueden hacer. ¿Ya? Y este es un tema que también me complica que no estuviera también acá el COE, aunque no esté presente, porque el otro día el problema que tuvimos en Nogales, no teníamos que nos decretar la alerta roja la decreta el COE provincial. Sí, por supuesto. Y al estar con eso, no podíamos decretar, entonces tuvimos que meter los camiones nomás a sacar agua de los ríos. Así es, o sea, y lo otro es que después que termina todo el incendio, el bombero perdió pistones, se les quemó una manguera que se lo alcanzó, gastos de combustible y todo lo demás. Ellos recuperan ese dinero cuando salen en los informes de la ONEMI. En el informe de la ONEMI, los siniestros fueron en Nogales y salió nombrado Concón, Ventana y no salieron en Nogales. Y fueron los incendios en Nogales, o sea, los bomberos estuvieron parados. Y no pueden recuperar ese dinero, tenemos que mandar los informes AFA de nosotros a los NEMI para que puedan ser válidos para que la comandancia. Ese trabajo, ¿quién debería hacerlo bien? ¿Quién Con él. debería hacerlo bien? Sí, pero acá, por eso digo que es un tema bien complejo porque... Acá se baja el provincial. Sí, es que ¿qué es lo que pasa? Y aquí es bien importante que sepan. ¿Qué es lo que pasa? No hay nombramiento de director provincial de la ONEMI. Entonces no tienen... Y no hay provincial y no hay de emergencia. ¿Por qué no? Porque el decreto se demora 2 o 3 meses en Y esto resolverse. tiene que ver con este desfase en que renuncia. Exacto. Entonces, y aquí está lo interesante, porque terminamos toda esta lata, pero déjame terminar para que avancemos, porque si no, miramos todo el marco normativo. ¿Cuál es el objetivo de este plan? ¿Por qué existe este plan? Ver las fallas del plan. No. Este plan viene a construir un marco en el que se integren los diferentes actores de la provincia de Quillota para una acción coordinada de los servicios e instituciones para la reducción del riesgo a nivel provincial. Para que no pase. Para que no sucedan estos efectos. Para que exista algún apoyo o alguna forma de poder resolver este tipo de situaciones que son reales, porque, y aquí me están grabando, pero... Puede haber una interferencia, Me puede borrar esa parte. No. Pues la verdad es que a nivel institucional sucede muchas veces esto. Y como no hay una coordinación a nivel territorial de los actores realmente afectados que estén bien coordinados, suele suceder este tipo de situaciones. Si no tenía el decreto de la persona nombrada para tomar la decisión y dar la resolución y que la ONEMI en el fondo la timbra, ¿sí? Y le den el decreto al municipio para que vaya y pueda sacar agua,
O sea, Se quema la casa. Pero ella puede aplicar la potestad de la alcaldesa de que ella es la no, pues no tiene potestad. Ella coordina, pero ella no tiene autoridad sobre la alerta roja. En ese caso, el que tiene la autoridad, en el caso, por ejemplo, en ese caso, el que tomó la responsabilidad es el encargado de emergencia comunal que está en terreno, soy yo. Exacto. Entonces yo autorizo a bomberos y a este sacar mi responsabilidad. Ya. Si después, ¿cuál es el proceso que me llegó después la carta de la siguiente Chapacase, que de la Guapota diciendo incluso hasta con una foto del camión aljibe sacando agua, y que ningún problema, mándame la factura, son 10.000 litros y nosotros tenemos que cancelar. ¿Ya? El día de hoy después mandó Plasencia que querente no, que no se... En nuestro plan de coordinación lo que buscamos es que esto no pase, ¿ya? Que avancemos en función. Ya. Dicho eso, ¿cuáles son los objetivos específicos? Indicar que el marco conceptual para la reducción del riesgo de desastre se sustenta en el plan. Definir un marco normativo institucional que sustente la acción provincial en materia de reducción de riesgo y gestión de riesgo. Identificar los alcances de la coordinación para la gestión del riesgo a nivel provincial basado en el contexto de la provincia de Quillota. Establecer la organización funcional de la coordinación para la gestión del riesgo a nivel provincial. ¿Ya? Siempre mirando lo provincial. Determinar la operatividad y los protocolos de acción a nivel provincial. Y por último, identificar los mecanismos de sostenibilidad y actualizaciones del plan. ¿Ya? ¿Cuál es el alcance? La provincia. Y nos vamos a ir al receso y nos vamos a meter de lleno. Carlos. Bueno, solamente un minutito. Estuvimos hablando del tema incendio, pero yo creo que efectivamente estamos en una época en que los incendios aparecen. Yo creo que dado que aquí hay varios líderes de la provincia, deberíamos abordar a hacer algo mucho más preventivo. Es decir, no tener los pastizales largos y hacer una serie de iniciativas que yo creo que sí pueden ayudar a evitar que ocurran los incendios. Está ocurriendo mucho, vamos a tener la inquietud del agua, es súper pertinente que tenga la inquietud del agua. Pero se necesita agua para poder apagar un incendio. El problema es que nosotros en este momento estamos con escasez hídrica. Entonces el problema de los grifos, no cualquiera te puede llenar un camión, porque nosotros por ser como cooperativa, nosotros no podemos llenar camiones porque el sistema te colapsa. Entonces por eso a mí era si acaso el VAL, porque el VAL es como que el más... De hecho, una de las veces que tuvimos un incendio que no fue mucho, el camión tuve que llamar a don Juan Sangüesa para que me autorizara a sacar el artificio, rellenar el camión para dejarlo en la noche lleno, porque no sabíamos cuánto rato más se podía volver a reiniciar ese incendio que estaba. Entonces él nos autorizó por única vez a ir al artificio, pero no en Nogales, porque el estanque de Nogales estaba a 1,90 m, entonces no podían bajar de eso. Lo autorizó. De igual manera, nosotros ahora en la municipalidad, en la planta de agua de Nogales, del Melón, se mejoraron las bombas, entonces el camión se está, porque podíamos llenar ahí, pero el tema estaba en que el camión se demoraba 40 minutos en llenarse, porque las cañerías no estaban adecuadas para eso. Hoy día se mejoraron eso, se hizo ese trabajo, el camión se llena en 10 minutos. Ya. Vamos a hacer el receso, volvemos y nos metemos de lleno a cómo funciona. Y ahora llegaron